Antes de la era de los microondas, las entregas a domicilio y las cadenas de comida rápida, la cena era un ritual, un momento sagrado que unía a la familia tras una jornada de trabajo en el campo. No había chefs ni influencers, solo abuelas, ollas de hierro y fogones ardientes. Hoy viajamos al corazón de ese pasado olvidado, para revivir 30 cenas rurales que nuestros abuelos y bisabuelos preparaban con amor, esfuerzo y sabiduría ancestral. Son comidas sencillas, pero profundas, recetas que contaban historias sin palabras, y que hoy han desaparecido casi por completo. Primero, estofado de carne y cebada. En un día de cosecha, nada reconfortaba más que un guiso espeso, cocinado a fuego lento durante horas. El olor llenaba la casa, se usaban cortes duros de carne, cuello o costillas, y se ablandaban lentamente junto a cebada perlada, zanahorias, apio y nabos. Era comida para alimentar a cuerpos agotados, pero también para levantar el alma. 2. Pollo con salsa de leche. El pollo se doraba en manteca de cerdo. Se añadía leche, un poco de harina y especias simples. Sal, pimienta y tomillo seco. La salsa se espesaba hasta cubrir la carne como una manta cálida. Se servía con pan recién horneado o puré de papas rústico. Tercero, pastel de carne campesino. No era como el pastel de carne moderno. Esta versión usaba sobras del día anterior mezcladas con avena, huevo y cebolla caramelizada. Se prensaba en un molde de hierro y se horneaba hasta que formaba una costra dorada y crujiente por fuera, suave y jugosa por dentro. Cuarto, guiso de frijoles con grasa de tocino. Un plato humilde, pero infalible. Frijoles blancos cocinados con tocino curado, hojas de laurel y un poco de vinagre de manzana. Se dejaban burbujear por horas mientras se trabajaba en el campo. Al regresar, el aroma te recibía como un abrazo. 5. Pastel de venado. Cuando la casa era buena, no había festín más celebrado que el pastel de venado. La carne se marinaba con vino, ajo y hierbas silvestres recogidas del bosque. Luego se mezclaba con zanahorias, papas, cebolla y se cubría con una masa crujiente. El aroma que salía del horno se esparcía por toda la granja, y esa noche todos comían en silencio, disfrutando cada bocado como un premio a su esfuerzo. 6. Albóndigas de hígado. El hígado no era descartado como hoy. Era considerado nutritivo, casi medicinal. Se molía con pan duro remojado, ajo, pimienta y cebolla caramelizada. Formaban pequeñas albóndigas que se cocinaban en grasa de cerdo y se servían con salsa espesa de caldo. Era comida poderosa, para días fríos, para cuerpos desgastados. 7. Conejo guisado al hierro. El conejo era presa común. Se cazaba por la mañana, se cocinaba por la tarde. Se doraba entero en una olla de hierro, con cebolla, vino, laurel y granos de pimienta negra. El sabor era fuerte, terroso, salvaje, como el entorno del que venía. No era una comida de lujo, pero sí de orgullo. 8. Pavo cocido en su propio jugo. En tiempos festivos, el pavo se preparaba con respeto. No se inyectaba ni se rellenaba de más. Solo manteca, sal, hierbas secas y fuego lento. El secreto era cocinarlo con paciencia, dejar que su jugo se concentrara, que la carne se volviera tierna como mantequilla. Era símbolo de gratitud, de cosecha completa. 9. Costillas de cerdo curadas. Las costillas se curaban con sal gruesa, humo y tiempo. Luego se cocinaban durante horas en una olla con col, manzana y vinagre. La carne se deshacía sola. Era un sabor salado, ácido, profundo, que te llenaba sin pesadez y te dejaba satisfecho hasta el día siguiente. 10. Guiso de repollo con hueso. No siempre había carne. A veces solo quedaba el hueso. Pero ese hueso, con algo de médula, algo de grasa, era suficiente.
Se cocinaba con repollo, papas y cebolla durante horas, y el resultado era humilde, pero increíblemente sabroso, un plato que enseñaba gratitud por lo poco. 11. Tortas de avena con cebolla. La avena no era solo para el desayuno, se mezclaba con cebolla frita, sal, un poco de grasa, y se moldeaban tortas planas. Se cocinaban sobre piedra o hierro caliente hasta formar una costra dorada, crujientes por fuera, suaves por dentro. Se comían solas, con huevo, o junto a un buen guiso. 12. Carne salada con papas aplastadas. La carne se conservaba en sal por semanas. Cuando se usaba, se hervía primero para quitar el exceso. Luego, se salteaba y se servía sobre papas cocidas, aplastadas a mano con mantequilla y cebolla. Era un plato fuerte, de invierno, que calentaba por dentro. 13. Gallina vieja en caldo espeso. Cuando una gallina dejaba de poner huevos, no se desperdiciaba. Se cocinaba durante toda la tarde en agua con huesos, verduras y especias. Su carne era dura, sí, pero su sabor era inigualable. El caldo se espesaba con harina y se servía como sopa o salsa. Era el adiós honorable de una trabajadora del corral. 14. Harina de maíz con grasa y sal. Cuando no había más que harina, grasa y sal, se hacía esto, una masa rústica, cocida en sartén, a veces con cebolla, a veces sola. No era elegante, pero saciaba. Y en tiempos duros, eso era suficiente. 15. Sopa de raíz con tocino, nabos, chiribías, papas y zanahorias, hervidas en agua con tocino. El caldo se volvía espeso, con sabor ahumado. Era simple, pero balanceado. Una sopa que no necesitaba nada más. Una sopa que sabía a hogar. 16. Pan de maíz horneado en hierro, hecho sin levadura, usando suero de leche, harina de maíz gruesa y sal. Se cocía en una sartén negra sobre brasas. La corteza quedaba crujiente, el interior húmedo y ligeramente dulce. Se rompía con la mano, se mojaba en jugos de estofado o se comía solo con mantequilla casera. 17. Coles guisadas con vinagre de sidra. Las coles se cocían hasta suavizar, con cebolla, grasa de cerdo y un chorrito de vinagre. El sabor ácido abría el apetito, contrastando con la pesadez de las carnes. Pan de avena rústico. En muchas granjas, el trigo era un lujo, pero la avena era abundante. Molida a mano, mezclada con agua, sal y, si había suerte, un chorrito de leche agria. Se convertía en un pan plano, cocinado directamente sobre piedras calientes o una plancha de hierro. Sin levadura, sin aditivos, solo naturaleza. Su sabor era áspero, su textura densa y su nutrición poderosa. Puré de raíces mixtas. Cuando las papas no alcanzaban, los granjeros sabían dónde mirar. Bajo tierra. Nabos, zanahorias, chiribías, remolachas. Se cocían hasta ablandar y se machacaban juntos con manteca o mantequilla, formando un puré colorido, lleno de textura. Cada raíz aportaba su matiz. Era un plato sencillo, pero festivo, una especie de arcoíris del subsuelo. 18. Pan duro remojado en grasa. Este plato no era un lujo, era supervivencia. Cuando el pan se endurecía, no se tiraba. Se partía, se calentaba sobre las brasas y se rociaba con grasa caliente, a veces de cerdo, a veces de ave. El pan la absorbía como si volviera a la vida. No era bonito, pero sí reconfortante. Un manjar de los días fríos, cuando el trabajo era duro y el alma pedía sustancia. 19. Mermeladas caseras. Cada temporada tenía su fruta, y cada fruta su propósito. Manzana, mora, pera, ciruela, cocinadas a fuego lento con azúcar, hasta que el aroma llenaba la cocina. La mermelada se almacenaba en frascos sellados con tela y cera. Se guardaba para el invierno, y cuando llegaba el frío, bastaba una cucharadita sobre pan o gachas
para devolverle el color a un día gris. 20. Calabaza con azúcar morena y especias. La calabaza no era solo para sopas. En las noches largas, se cortaba en cubos. Se cocía lentamente con azúcar morena, canela, clavo y un toque de manteca. La mezcla burbujeaba y espesaría como una compota dulce, servida caliente. Era un postre disfrazado de guarnición, o al revés. Depende de cuán dura hubiera sido la jornada. 21. Pan de soda campesino. Sin levadura ni tiempo para fermentos, el pan de soda era la solución rápida. Bicarbonato, suero de leche, un puñado de sal y harina rústica. Se amasaba apenas, se formaba una bola, y al horno. En media hora, tenías un pan crujiente por fuera, esponjoso por dentro, ideal para mojar en sopas, o untar con mantequilla aún fresca. 22. Ensalada de col curtida. Nada se desperdiciaba, ni siquiera la col más vieja. Se cortaba fina, se mezclaba con sal, vinagre y especias, y se dejaba reposar hasta que fermentaba ligeramente. Su sabor avinagrado y su textura crujiente acompañaban bien las carnes más grasas, y además ayudaba al cuerpo cuando la digestión era más lenta que el día. 23. Raíces encurtidas. Los encurtidos no eran solo un antojo, eran necesidad. Nabos, zanahorias, pepinos silvestres, sumergidos en vinagre de sidra con ajo, mostaza y semillas de eneldo. Se almacenaban en barriles, se revisaban con cuidado, y cuando el invierno llegaba y los campos dormían, los encurtidos eran sol, conservado en vinagre. 24. Pan negro de centeno. Este pan tenía carácter. El centeno, oscuro, denso, casi ácido, se fermentaba durante días. La masa era pesada, difícil de amasar. Pero cuando salía del horno, valía cada minuto. Se conservaba por semanas, y una rebanada bastaba para sostener una jornada entera. 25. Mantequilla batida a mano. La leche fresca se dejaba reposar hasta que la nata subía. Luego comenzaba el ritual. Agitar, batir, agitar. A veces en barriles, a veces en jarras, hasta que la nata se rompía y aparecía la mantequilla, amarilla, densa, suave. Era el oro de la cocina, y se untaba sobre casi todo, excepto las penas. 26. Tarta de ruibarbo. El ruibarbo crecía salvaje cerca de los pozos. Su sabor ácido se equilibraba con azúcar moreno y una pizca de canela. El aroma de la tarta horneándose es uno de esos recuerdos que quedan pegados a la memoria. 27. Pudín de pan con melaza. En lugar de desperdiciar el pan viejo, lo convertían en postre. Se empapaba con leche, huevos batidos, y se mezclaba con pasas y especias. La melaza le daba un color oscuro y un dulzor terroso inconfundible. 28. Galletas de manteca y azúcar. Solo 3 ingredientes: manteca de cerdo, azúcar y harina. Pero el secreto estaba en el horno. Se cocinaban lentamente, sin prisas, como todo en esa época. 29. Compota de manzana y peras secas. Frutas secas hervidas con canela, clavo y cáscara de naranja. Era el postre de los domingos, servido frío sobre pan de trigos o solo, con una cuchara de madera. Tercera década. Pan dulce de arce, con jarabe de arce puro, nueces picadas y una masa fermentada durante horas. Se cocinaba en horno de leña hasta que la corteza se caramelizaba, crujiente por fuera, esponjosa por dentro.